Perdóname yo, no soy yo, sino Cristo en mí. Los invito a que abran su Biblia entonces esta mañana. Primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 28 y luego vamos a ir al capítulo 3 que está a continuación. Primera de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29, y después capítulo 3, verso 1 al 3. Si tiene la Biblia, vamos a leerla. Este es el mensaje número 11 en esta serie, estudiando esta carta de San Juan, la primera carta de San Juan. El título de este mensaje, en su primera parte, es Lo que somos, lo que seremos y lo que deberíamos ser. Dice verso 28, primera Juan capítulo 2, ¿tiene su Biblia? ¿Tiene su Biblia? Amén. Ok. Les voy a pedir, como siempre les pido, hermanos, que cuando estemos ya en el mensaje, si no es extraordinariamente urgente, manténganse en su lugar y deme concentración. Cuando tú me das concentración, puedes entender el mensaje. Amén. Concentración es un fruto del Espíritu. Primera Juan capítulo 2, verso 28-29. Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, que está a continuación, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Padre, gracias esta mañana. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque estamos parados delante de tu palabra. Señor, gracias te damos porque podemos abrir tu palabra escrita en nuestro propio idioma. Gracias, Señor, porque hay muchos hermanos que dieron su vida para que tuviéramos tu palabra escrita en nuestro propio idioma. Y te agradecemos por ello. Y te pido esta mañana que el mismo Espíritu que inspiró a Juan, el mismo Espíritu hoy hable a nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos enseñes, que nos saques de nuestra oscuridad, que nos saques de nuestras tinieblas, de nuestra ignorancia. Te pido, Señor, que nos hables. Por favor, Señor, háblanos. Queremos oír tu voz desesperadamente. Señor, nosotros tropezamos, caemos, nos equivocamos, pecamos, erramos, porque carecemos de luz. Pero tu palabra es luz. Y te pido que la abras para nosotros. Danos concentración. Te pido, Señor, que podamos meditar en ella y que por sobre todo podamos ser transformados por la verdad de tu palabra. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El apóstol Juan, que es el autor de esta carta, va a cerrar el capítulo 2 con una exhortación
La verdad, esta exhortación sirve también como un resumen de lo que Él ha venido diciéndonos hasta este momento. Recuerde que comenzamos el capítulo 2 con la exhortación. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y el capítulo 2 está lleno de exhortaciones. Juan nos ha venido enseñando lo que significa andar en la luz. Recuerde que Juan nos ha enseñado qué es andar en la luz. Y andar en la luz es nuestra respuesta a la declaración doctrinal fundamental respecto del carácter de Dios. 1 Juan 1:5, Dios es luz. Dios es luz. El Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios al que nosotros le hablamos y oramos, es luz. Por lo tanto, la respuesta de cada uno de nosotros debe ser andar en esa luz. En la medida que andamos en luz, tenemos comunión con Él. Y como dice el verso 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como dijimos, andar en la luz no es no pecar. Andar en la luz es responder a la luz y vivir en constante confesión de pecados. Juan entonces ha venido enseñándonos lo que significa andar en la luz. Y vimos que andar en la luz, hermanos, son 5 cosas por lo menos. Lo dijimos, ¿no? La primera es limpieza y confesión constante. Capítulo 1, verso 5 al capítulo 2, verso 2. Número 2, andar en la luz es amar, honrar los mandamientos. Número 3, andar en la luz es amar a los hermanos. El que dice que anda en luz pero aborrece al hermano está en tinieblas. Número 3, andar en la luz, y esto lo hemos estudiado, es solamente un repaso, andar en la luz es separarnos del mundo. Recuerden lo que dijo Juan, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, andar en la luz es separarnos del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el mundo? Están todos mundanos hoy día ustedes. Nadie se acuerda. El mundo en la palabra cosmos es un sistema organizado de maldad contra Dios. Eso es el mundo. Y por último, andar en la luz es permanecer en la verdad. Entonces Juan inicia el verso 28 del capítulo 2, que ya es el término, con esa hermosa frase, y ahora hijitos. Esa frase tiene como objetivo preparar a los lectores para condensar todo lo que él ha venido diciendo. Es una especie de resumen. Él va a resumir estos 5 puntos: limpieza constante y confesión de pecados, apreciar los mandamientos, amar a los hermanos, separarnos del mundo, permanecer en la verdad. Y todo lo va a resumir en esa hermosa palabra, en ese hermoso verbo, el verbo permanecer, repetida 7 veces. ¿Ustedes creen que es importante? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros repasamos la Biblia, es importante atender a los verbos y a las palabras repetidas. Aquí la palabra permanecer se repite 7 veces. Por lo tanto, es importante. Para Juan es importante. Es importante que sus oyentes entiendan la importancia de permanecer. Permanecer, permanezcan. Es importante. Y él ha dicho esto, hermanos, porque en el verso 19, Juan dice, algunos han salido de nosotros. ¿Se acuerdan?
Algunos salieron de nosotros. ¿Pero por qué salieron? Dice el verso 19. Porque no eran de nosotros. Hermanos, el distintivo, la etiqueta, si quiere llamarlo de alguna manera, la manera que nosotros podemos catalogar y entender que es un verdadero creyente es que esta persona permanece. Un verdadero creyente permanece. Un verdadero creyente persevera. Los que no son creyentes pueden simpatizar con la iglesia. Los que no son verdaderos creyentes pueden incluso sentirse bien en la iglesia. Pero va a llegar el momento en que van a salir de la iglesia porque solamente son simpatizantes. Pero el verdadero creyente siempre va a permanecer. Puede que en algún momento se haya decepcionado de la iglesia, se haya decepcionado de los hermanos, se haya decepcionado del pastor. Oh, ¿qué dije? ¿Los pastores decepcionan a las personas? Claro que sí. Y puede ser que salga, y puede ser que no quiero nada más con la iglesia y ya está mi Biblia y la tiro lejos. No quiero volver. Pero la Biblia dice que aquel que ha nacido de nuevo tiene la simiente de vida. Tiene la simiente divina en él. Tarde o temprano volverá. Tarde o temprano volverá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la marca del verdadero creyente es que persevera. Persevera, sigue, una y otra vez, a pesar de todo, sigue. No puede vivir sin la comunión, no puede vivir sin la palabra, no puede vivir sin la luz, no puede vivir sin tener comunión con Dios. Va a volver. Pero Juan dice que algunos salieron porque nunca fueron. Nunca fueron creyentes verdaderos. Fueron parte, pero nunca nacieron de nuevo. Un verdadero creyente, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, va a perseverar. ¿Ok? Entonces Juan acá, en el verso 28, dice, y ahora hijitos, el resumen de todo esto es, permaneced en él, permaneced. Permaneced es el presente imperativo activo del verbo menete. El verbo menete, que se traduce como permanecer, en términos simples significa permanecer en el mismo lugar o posición durante un periodo. La palabra también puede significar alguien que reside. Esta es su casa, habita esta casa permanentemente. ¿Nosotros estamos aquí en este salón? Sí, dígame que sí está aquí. Si no está aquí, no levante su mano. Nosotros estamos aquí, pero este no es nuestro lugar de residencia. ¿Sí? Habitualmente no estamos acá todos los días, las 24 horas del día no estamos acá. ¿Dónde estamos? Principalmente en nuestro hogar. Ese es nuestro menete, ahí estamos, permanecemos, estamos fijos. Entonces Juan usa este verbo, recuerde, presente imperativo, es un mandato. Literalmente se puede traducir, estén constantemente permaneciendo, como un hábito, como un estilo de vida. El creyente debe, como su estilo de vida, permanecer, habitar, estar en un lugar fijo. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? En Él. El creyente permanece en Cristo. El creyente busca la comunión con Cristo. El creyente busca acercarse a Cristo. El creyente busca tener comunión con Dios por medio de su palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Permanecer es buscar la comunión con Dios.
Comunión, comunión. Necesitamos la comunión, necesitamos caminar con Dios. Recuerdo lo que dice la escritura de Enoc. ¿Se acuerda de Enoc? Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Tremendo versículo, ¿no? Enoc lo hizo parte de su vida. Enoc habitó en su presencia constantemente. ¿Recuerda Elías cuando se presentó delante de Acab y le dijo: el cielo se cerrará y no habrá lluvia sino por mi palabra? ¿Se acuerdan lo que le dijo Elías a Acab? Pero ¿qué le dijo primero? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Elías habitaba en la presencia de Dios. Enoc habitaba en la presencia de Dios. Eso es permanecer. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Un creyente busca la presencia de Dios. Un creyente quiere permanecer en la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la meditación en la Escritura. ¿Cuánto meditan en la Escritura? Salmo 1 es un tremendo ejemplo. Entonces Juan le dice: estén, presente imperativo, es un mandato, no es una opción, estén. Ustedes deben estar constantemente permaneciendo, y no como Judas, que fue parte del grupo. Judas fue parte del grupo que acompañó al Señor en muchas actividades, pero finalmente lo dejó y lo traicionó. O Demas, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, Pablo le dice a Timoteo: ven pronto a verme porque Demas me ha abandonado. ¿Qué dijo? Amando a este mundo. Estaban con ellos, pero nunca fueron. Permanecer es el distintivo del verdadero creyente. El creyente tiene entonces el mandato expreso de perseverar en su vida, de alinear su vida con Dios, caminar con Dios, hacerlo parte de su vida. En la mañana, en la meditación, en la mañana en la lectura, en la mañana en la oración, caminar con Dios. Vas al supermercado y estás teniendo comunión con Dios, consciente de la presencia de Dios. Eso es permanecer. Debe mantener su lámpara encendida, debe correr la carrera, debe guardar la fe. Un creyente verdadero persevera, un creyente verdadero persevera, permanece. Amén. Ese es el distintivo de un verdadero creyente. Por eso el Señor Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, el que persevera hasta el fin es porque es salvo. Aquel que ha nacido de nuevo persevera. ¿Por qué persevera? Porque nació de nuevo. Y persevera, y sigue, y sigue. ¿Cuánto me entienden lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, hermanos, Juan está diciendo acá: estén constantemente permaneciendo. Y ese escrito, ese dicho del apóstol Juan debe resonar en nuestros corazones, en nuestra mente. Es un mandato que nosotros no podemos obviar. Es un mandato que nosotros no podemos considerar. No tenemos el derecho de considerar. Cuando es un mandato, el Señor no nos dice: bueno, si quieres, si te gusta. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? No es democracia. El Señor dice: deben permanecer. Amén. Yo creo que uno de los versículos que refleja de manera muy clara lo que es permanecer está en Filipenses. Acompáñame ahí, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, que es un versículo que muchas veces se ha torcido. Filipenses capítulo 2, está un poquito más atrás, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12.
¿Lo tiene? Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y escuche esta palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, verso 13, es el que produce en vosotros, o es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está haciendo una réplica de lo que Juan nos dice en el capítulo 2. No está diciendo que nosotros o el creyente debe estar ocupado en. Y aquí, hermanos, debemos hacer una distinción. Pablo dice, ocupaos en. No dice ocupaos por. Cambia todo el sentido, ¿no? Pablo nos está diciendo, ocúpense por su salvación, como si nosotros tuviéramos la capacidad de mantenernos a salvo. Eso es lo que indica la preposición por. Pero la preposición en quiere decir que yo ya estoy aquí, yo estoy en la salvación. Yo habito en un estado de salvación y debo permanecer en ese estado de salvación. O estoy en ese estado de salvación hecho por el Señor. Porque yo no me salvé a mí mismo, ¿o sí? Yo no me salvé a mí mismo. No fui yo el que me salvó. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de salvarme. Romanos capítulo 3, verso 10 al 14. No tengo la capacidad de salvarme. Que dice Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es que debemos estar ocupados en la salvación, no por, como si nosotros pudiéramos hacer algo por ella, sino que ya estamos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Y es una obra de Dios, es una obra divina. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿se acuerdan? Y andábamos en la corriente de este mundo sujeto a las pasiones, etc. Y el verso 4 dice, pero Dios dice, no dice, pero el hombre tuvo un cambio espectacular, o el hombre se reformó, o el hombre llegó a ser bueno. No dice eso, no dice, pero el hombre. No dice, pero Esteban. Jamás. No es que Roberto siempre bromeó con él. No voy a decir nada de Roberto. Pero Ricardo. Lo dice. Dice, pero Dios. ¿Quién es el que hace el cambio? Dios. Él es el que inicia y consuma nuestra salvación. No somos nosotros. ¿Sabía usted? No eres tú. Es que yo acepté al Señor, yo recibí al Señor. ¿Qué? Nada. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. No cabe mérito humano acá. No es mérito humano. La salvación no tiene mérito humano. No es un 90% de Dios, un 10% del hombre. ¿Qué dice Pablo? Efesios 2:9. No por obras. No por obras. Ah, pero el Señor me salvó porque yo sabía que iba a ser bueno. No por obras. ¿Por qué dice Pablo? Para que nadie, ninguna persona, ningún ser humano se gloríe. ¿Quién va a recibir la gloria en el cielo por tu salvación? Dios. Solo Dios. A Dios sea toda la gloria. Entonces Pablo dice, ocupaos. También es un presente imperativo. Estén ocupándose. Y esta es la palabra katergaseste. Y es una palabra compuesta de kata,
que es un intensivo, es decir, lo potencia, es un más, es un plus, como quieras llamarlo. Y el verbo ergasomai, que quiere decir trabajar, literalmente, trabajar duro. La palabra quiere decir trabajar intensamente. La palabra quiere decir producir cambios mediante un gran esfuerzo. Cater gaseste. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Que nosotros, una vez que hemos sido salvos, levanten la mano solo aquellos que saben en su corazón con certeza absoluta que son salvos. Levanten su mano. Tengo algunas dudas de algunos, pero la Biblia dice que si tú has sido salvo, el Señor no te salvó para que tú seas un adorno. Eres lindo, eres precioso, te amamos, pero no eres el adorno en la iglesia, no eres el chiche de acá de la iglesia. El Señor no te salvó para que, perdóneme la palabra, el Señor no nos salvó para que fuéramos vagos espirituales. El Señor no nos salvó para que domingo a domingo viniéramos y nos sentemos y escuchemos el mensaje y el pastor que me dijo, amén, lindo mensaje pastor, y me voy a la casa y hago nada. Quiero decir, hermanos, que el Señor te salvó con un propósito, con un objetivo. Él te puso en esta iglesia para que ocupes tu lugar aquí en la iglesia. Ocupes tu lugar, ocúpate en tu salvación. No pueden haber creyentes que no estén haciendo nada para la gloria de Dios. ¿Me escuchan? ¿Está claro? No existe un creyente que ha sido salvo para nada, sin propósito, sin objetivo. No existe un creyente que ha sido salvo para nada. Hermanos, el Señor nos salvó con un propósito, con un objetivo. Por eso dice claramente, es un imperativo en el tiempo presente, estén ocupándose en su salvación. ¿Has sido salvo? ¿Van al cielo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿El Señor perdonó todos tus pecados? ¿El Señor te lavó con su sangre? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy feliz de ser salvo. Voy a ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Sal de tu zona de comodidad y ocúpate en tu salvación. Ocúpate. Haz algo para la gloria de Dios. El Señor no te salvó para que seas un adorno. Amén. ¿Está enojado, pastor? No, no estoy enojado. Estoy feliz esta mañana. Diciembre, amén. Amo este mes, amo la primavera. Así que no estoy enojado. No estoy enojado. Así soy yo. Cuando nací, le dijeron a mi mamá preguntó, ¿y qué es? Y el doctor quedó mirando a mi mamá y dijo, bueno, si vuela es murciélago. Tengo otros peores. El Señor nos salvó, hermanos, para que estemos ocupados en nuestra salvación. Ocúpate en tu salvación. Ahora, tenemos este mandato, Juan lo ha dicho, ¿no? Que nosotros debemos permanecer, o en otras palabras, estar ocupados. Ese es el distintivo de cada creyente verdadero. La pregunta es, ¿por qué tengo que estar ocupado? ¿Por qué yo debo estar permaneciendo en su verdad, llevando fruto para su gloria? ¿Por qué? ¿Por qué debemos permanecer en Él? Porque esto debe ser mi hábito, debo estar constantemente permaneciendo, ocupado en la salvación que el Señor me dio. ¿Por qué? Volvamos a 1 Juan. Juan nos va a decir. Juan nos dice
hijitos, permaneced en Él, o estar ocupado en tu salvación, y luego nos va a decir por qué. Para que cuando se manifieste. ¿Por qué debemos permanecer? ¿Por qué debemos perseverar? ¿Por qué debemos estar ocupados? 1 Juan 2:28. Para que cuando se manifieste. Y esto indica un propósito, un objetivo. ¿Por qué debo permanecer? Para que cuando se manifieste. Y este, hermanos, indica un tiempo. Ese cuando indica un tiempo. Hay un momento. Y es el tiempo de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese día que todos esperamos. Es ese día marcado desde toda la eternidad. Hay un día. Martín Lutero dijo, solo hay 2 días. Solo hay 2 días. Y estos días son valiosos. El primer día es hoy día. Este es el día valioso. Este es el día importante. ¿Por qué? Porque es el día en que estoy vivo. Este es el día que yo puedo caminar con Dios. Este es el día que yo puedo llevar frutos para su gloria. Este es el día que yo puedo perseverar. Este es el día que yo puedo servir. Este es el día que yo puedo entregar mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis recursos a Dios. Este es el día. Lutero dijo, hay 2 días. Este día. Y el segundo día es ese día, hermanos. Ese día. Y ese día viene. Ese día viene. Cuando Juan dice, para que cuando se manifieste, hay un momento, hermanos, en la historia de la raza humana, en que todo ser humano nacido de mujer en este mundo se parará frente a Dios, el soberano Rey, el creador de todo. Hay un día en que cada ser humano se parará delante de Dios en un juicio. Usted sabe que toda la raza humana, que cada ser humano se presentará delante de Dios en un juicio. ¿Lo sabía? Ahora lo sabe. Usted se presentará como creyente en el juicio que se llama el tribunal de Cristo. Este es un tribunal solo para creyentes. Voy a ahondar un poco más. Y hay otro juicio que se llama el juicio del trono blanco. Ese es un juicio para no creyentes. Cada uno de nosotros se presentará delante de Dios o en el tribunal de Cristo o en el juicio del trono blanco. Hay un momento. Por eso importa, hermanos. Por eso Juan dice, permanezcan. ¿Por qué? Para que cuando se manifieste, cuando esto ocurra, el verbo manifieste, aoristo, subjuntivo, es algo que va a ocurrir. Es aoristo porque va a ocurrir completamente. Es un día señalado. La palabra fanerote, que quiere decir manifestar, aparecerse, manifestado, ser hecho visible y tangible. Cuando el Señor aparezca, ¿cuánto esperan que el Señor aparezca? Este mundo ya no da más, ¿no? Esperamos ese día, esa manifestación gloriosa. Cuando eso ocurra, hermanos, ahí tendrá peso cada cosa que hiciste y cada cosa que no hiciste. Ese día tiene ese peso. Ahora Juan no está diciendo si es posible que se manifieste o es probable que se manifieste. No dice eso, sino que dice cuando esto ocurra, porque va a ocurrir.
Y nadie podrá escapar, nadie podrá pasar de largo, nadie podrá acudir a alguien que lo salve de esa posibilidad de enfrentar a Dios. Nadie tendrá santos en la corte. Nadie tendrá un pituto ahí en el tribunal. Enfrentaremos a Dios solo. No estará tu mamá al lado, no estará tu esposa al lado, no estará tu esposo al lado, estarás tú solo. Así que, hermanos, el Señor regresará y con Él el juicio. Para los creyentes se llama tribunal de Cristo, para los no creyentes se llama el juicio del trono blanco. Así que el retorno prometido del Señor para tomar a su novia, para tomar a la iglesia por la que Él pagó el precio con su sangre, el Señor vuelve, pero también habrá un juicio. Por eso es tan importante, por eso Juan dice, debemos permanecer para que cuando se manifieste, y como dije para el creyente, este juicio se llama el juicio del tribunal de Cristo. Versículos. Romanos capítulo 14, si quiere buscarlo. Romanos. ¿Qué será juzgado en el tribunal de Cristo? Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, cada uno de nosotros edifica o sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, 3 elementos, alguien puede edificar. Obviamente Pablo está haciendo una metáfora, ¿no? Está hablando de construir un edificio como construir nuestro hogar. Y podemos usar 3 elementos, oro, plata, piedras preciosas, o podemos usar estos otros elementos que son la madera, el heno y la hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y quiero decirle, hermano, tú estás construyendo ahora tu casa. Y tú estás usando estos 2 tipos de elementos para construir tu casa. Puedes estar construyendo tu casa con oro, plata y piedras preciosas. O lamentablemente con madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el reino. El oro, la plata y las piedras preciosas pertenecen al reino. Reino mineral. Reino mineral. Madera, heno, hojarasca pertenece al reino vegetal. Muy bien. Son diferentes reinos. Oro, plata, piedras preciosas, reino mineral. Madera, heno, hojarasca, reino vegetal. De diferentes reinos. Pablo está haciendo una metáfora porque podemos estar construyendo una casa como una media agua que casi se cae, que está firmada por aquí. Es pura madera, heno, hojarasca. O podemos estar construyendo un castillo, más o menos así, puse la imaginación. Oro, plata, piedras preciosas. Esta muralla es de oro, esto es de plata. Esto es piedras preciosas, la puerta es de piedras preciosas.
En cambio, el otro está construyendo maderita, heno, hojarasca. ¿Cuál es la diferencia? El reino, dije. Reino mineral y reino vegetal. ¿Cuál es la diferencia? El fuego. ¿Tú crees que la madera, heno, hojarasca se quema? ¿Qué hace el fuego con la madera, heno, hojarasca? Lo consume. ¿Qué pasa con el fuego y el oro, la plata y las piedras preciosas? No lo consume. No lo consume, lo purifica. Hermanos, el tribunal de Cristo testificará si en tu vida estuviste construyendo madera, heno, hojarasca, eso se quemará. Pero el tribunal de Cristo revelará también si tú estuviste construyendo oro, plata, piedras preciosas. Dice, verso 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, el tribunal de Cristo revelará qué elementos estamos usando para construir nuestra casa espiritual. Madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Vamos a 2 Corintios ahora, capítulo 5. Segunda Corintios 5, verso 5. 2 Corintios 5, versos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí está, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El creyente irá al tribunal de Cristo. ¿Qué se juzgará en el tribunal de Cristo? ¿Sus pecados? No. No. Porque los pecados del creyente ya fueron juzgados. ¿Dónde? En la cruz. Ahí fueron juzgados. Lo que se juzga en el tribunal de Cristo es qué hicimos con nuestra salvación. ¿Qué hicimos? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero yo soy feliz siendo salvo. No hago nada, soy un chicha aquí en la iglesia. No estás ocupado en tu salvación. Estás construyendo madera, heno, hojarasca. El tribunal de Cristo revelará que esa obra fue en vano. Y lo que peor de todo es que no recibirá recompensa. ¿Qué es eso? La Biblia, no tengo tiempo para entrar en eso, la Biblia habla de 5 coronas que el creyente puede recibir. La corona de vida, la corona de justicia, la corona de gozo. Son 5 coronas. ¿Qué estamos haciendo? ¿El Señor nos salvó para qué? ¿Para qué nos salvó? Para buenas obras. El Señor no nos salvó para que estemos mirándonos el ombligo y el algodón que está en el ombligo. El Señor nos salvó para buenas obras. Buenas obras. Buenas obras. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Tengo 3 definiciones. La primera, tribunal de Cristo es la palabra bematos, tou, Cristos. Bematos, esa es la palabra que se traduce como tribunal. La palabra tribunal o bema es donde se administraba disciplina y desde donde los generales se dirigían a las tropas. Bema significa plataforma o tarima, como esto, por ejemplo, una tarima, en vez de asiento. Pero en algunos pasajes puede significar la plataforma en donde se administraba justicia. Otra definición,
Bema es literalmente el lugar donde se pone el pie para subir, donde se apoya el pie. Y era usado para denotar un lugar elevado, una tarima o plataforma a la que se ascendía por unos peldaños. Desde allí se pronunciaban los discursos. Luego el término bema pasó a ser empleado para designar a un tribuno que ejercía la labor de dar recompensas o castigos. Eso es importante, recompensas o castigos. La tercera definición, en los Juegos Griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma, un bema, una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Desde allí recompensaba a todos los contendientes y ganadores. Este lugar era llamado el bema o el asiento de las recompensas. Entonces, el sentido de la palabra bema no es aplicar justicia, sino premios. ¿Entienden la diferencia? En el tribunal de Cristo no voy a enfrentar la ira de Dios por mis pecados. En el tribunal de Cristo voy a enfrentar a Dios en relación a lo que he hecho con mi salvación. ¿Qué es lo que he hecho con mi tiempo? ¿Qué es lo que he hecho con mi dinero? ¿Qué es lo que he hecho con mis fuerzas? ¿Qué es lo que he hecho con mi vida? ¿He servido a Dios como Él quiere que le sirva? ¿He servido a la iglesia? ¿He servido a los santos? ¿He vivido para su gloria o para mis caprichos? Juan dice, para que cuando Él aparezca, por eso debemos permanecer, por eso debemos estar ocupados. Porque hay un tribunal, hay un juicio. ¿Se acuerdan? Atenas 2004, Nicolás Massú, Fernando González, ganaron el oro olímpico, ¿se acuerdan? En el mismo Atenas, donde nacieron los Juegos Olímpicos, ellos recibieron una recompensa, subieron a la tarima. Los Juegos Olímpicos hay una tarima donde está el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Estaban los dos en el primer lugar. Y no solamente eso, recibieron el oro olímpico, sino que recibieron coronas. ¿Se fija ahí? Las coronas. Coronas que representaban a los ganadores, a los vencedores, a los que han vencido, a los que ganaron la carrera. Por eso Pablo dice, yo no quiero perder mi galardón, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en obediencia, porque no quiero que una vez habiendo sido heraldo, yo mismo sea desechado. Hermanos, estamos en una carrera. El Señor te salvó con un propósito, el Señor te salvó con un objetivo. ¡Corre la carrera! Porque sabe que hay un tribunal, se llama Tribunal de Cristo, donde el creyente será recompensado si ha construido oro, plata o piedras preciosas. Lamentablemente, si hay creyentes que han construido madera, heno, hojarasca, eso se quemará y perderá su recompensa. Algunos han dicho, bueno, a mí no me importa si me dan corona o no me dan corona en el cielo. Con ser salvo soy feliz. Permítame decirle que está en una ignorancia absoluta. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 4, en el momento de la adoración en el cielo, los 24 ancianos se postran delante del Cordero. ¿Y qué dice? Toman sus coronas y la ponen delante. La corona no es para ti. La corona es para Él. La corona es para Él. La corona es para Él. La corona es para Él, no es para ti, es para Él. Ahora, Juan dice que hay dos opciones en este magno tribunal. Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza.
La primera consecuencia es confianza. Y la segunda, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. En el tribunal de Cristo, creyentes pueden salir de ahí llenos de confianza o pueden salir avergonzados. Esto va a ocurrir, hermanos. La Biblia lo testifica claramente. Ese día enfrentaremos al Señor y tú saldrás de ahí confiado o avergonzado. ¿Qué significa la palabra confiado? La palabra quiere decir claro, valiente, atrevimiento, confianza, seguridad ante el Señor, seguridad. La palabra habla de la actitud del corazón de un santo que vive y que ha vivido su vida en este mundo cerca del Señor, que ha buscado al Señor, que vive una vida cerca del Señor, confesando constantemente su pecado, andando en la luz, caminando en la luz, viviendo en obediencia. No perfecto, por cierto. Por cierto, no es perfección, sino que es honestidad delante de Dios. La otra forma es avergonzado. Es un sentimiento de temor o de vergüenza. Algunos creyentes se retirarán del tribunal de Cristo avergonzados, quebrantados, humillados, queriendo esconderse como Adán y Eva cuando pecaron. Después que pecaron se escondieron, se ocultaron, porque no querían enfrentar a Dios. Algunos creyentes que son salvos van a vivir eternamente con Dios. Pero se retirarán del tribunal de Cristo avergonzados, con una carga, con un temor, con una vergüenza, porque se habrán dado cuenta que yo pude haber hecho otra cosa. Yo pude haber escogido otra cosa, yo pude haber servido. Yo pude haber servido al Señor de esta otra manera. Yo pude haberlo hecho. No lo hice. ¿Por qué? Porque mis objetivos naturales y temporales eran más importantes que servir al Señor. ¡Qué necio fui! Pude haberlo hecho. Pude haberlo hecho. No lo hice. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ha visto la película La lista de Schindler. Y este hombre comenzó a ver cuánto dinero tenía, cuánto oro tenía, y pagaba por estos judíos que iban a ser enviados a los campos de concentración, y los compraba para su fábrica que no servía para nada, en realidad hacía malas cosas. Los quería tener ocupados, los quería salvar. Y después, cuando ya llegó la hora de la liberación y los judíos que fueron protegidos por él le agradecieron y le fundieron un anillo de oro y lo puso en su mano, y él comenzó a llorar. Y la gente le decía: ¿por qué llora? Estamos todos felices. Terminó la guerra. Y él lloraba y decía: pude haber hecho más. Yo pude haber hecho más. Tuve la posibilidad y no lo hice. Pude haberlo hecho. No lo hice. Juan dice que algunos se retirarán del tribunal de Cristo avergonzados. Pude haberlo hecho. No lo hice. Pude haber visitado más personas, pude haber llamado a más personas, pude haber apoyado más la obra, pude haber vivido para el Señor, pude haber alcanzado a más perdidos. ¿Por qué no le hablé a mi vecino? ¿Por qué no le hablé a mi primo, a mi prima? ¿Por qué no hice esto?
Cuando llegue esa hora ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya pasó. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Hoy es el momento, como decía Lutero. Hay 2 días importantes. Es hoy día y ese día. Hoy es el día que tú puedes vivir para la gloria de Dios. Hoy es el día que tú puedes vivir para su gloria, en obediencia, permaneciendo, caminando con Él, sabiendo que hay ese día. Quebrantar el mandato de permanecer en Él acarreará también otra consecuencia: sentirse avergonzado. No caminé con Él, no anduve en la luz. Creyentes que no fueron perseverantes en la comunión con Cristo. Creyentes que no estudiaban la Escritura, que no conocían la Escritura. Creyentes que no hicieron nunca una entrega personal, nunca se rindieron delante del Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, úsame, úsame. Aquí en el trabajo, aquí en mi casa, aquí en el pasaje, en el vecindario, úsame para tu gloria. Si quieres que sea un misionero, Señor, abre las puertas, quiero servirte. No lo hicieron. Saldrán avergonzados. Esa palabra quiere decir confusión, porque no tiene nada en sus manos. Saldrá y todo lo que hizo en esta tierra se quemará, porque todo lo que hizo en esta tierra fue madera, heno, hojarasca. Verso 29, Juan dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué Juan dice esto? Dios es justo, lo dice, ¿no? Él es justo. Y ese día, en el tribunal de Cristo, Él hará justicia, en el sentido de que va a dar lo que cada uno merece. El que ha construido con madera en hojarasca se quemará. Será salvo, va a vivir eternamente. Pero su obra aquí en la tierra se quemará porque construyó con madera, heno, hojarasca. Pero aquel que construyó con oro, plata y piedras preciosas recibirá la recompensa. Hermanos, nuestro Dios es justo. Por lo tanto, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso, hermanos, tenemos un llamado para vivir en rectitud. Tenemos un llamado para permanecer en Él. Tenemos un llamado para ser obedientes a Él y vivir para su gloria. ¿Qué estás haciendo con la salvación que Dios te dio? Pregunto. ¿Qué estoy haciendo yo con la salvación que Él me dio? Me pregunto. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy haciendo lo suficiente solo para y no hago nada más? ¿O es el tiempo de tomar una decisión y decir quiero vivir realmente para ti? Porque reconozco que hay un día. Por eso este día cobra un importante valor. Porque hoy puedo vivir para el Señor. Hoy puedo vivir en buenas obras que le glorifiquen. Hoy. Hoy es el día. Amén. Vamos a orar. Con todos los ojos cerrados,